Freud, con el apelativo del hombre de las ratas, se presenta con Freud cuando tenía 16 años porque, lo estaba pasando mal de cierta forma, pero no de forma fisiológica, sino de forma psíquica. Tenía algunos problemas, o no sé si problemas, pero él manifestaba ciertas preocupaciones porque sus padres leían sus pensamientos, por ejemplo. También presentaba otros comportamientos, como cuando había quizás tormentas eléctricas, se quedaba, o comentaba esto, que se quedaba de repente contando los segundos entre que aparece el relámpago y suena el trueno. Otra de las cuestiones también que era bien curioso por parte, también que él tenía una enamorada, por decirlo de alguna forma, y cada vez que avanzaba o caminaba con su enamorada intentaba recoger algunas piedras para que ella no se tropezase. Lo que quiero decir es que él tenía siempre preocupaciones muy mínimas que no tenían relación con los demás elementos de alguna forma, sino relaciones particulares. Este es el caso que después Freud publica en 1909 como notas de una neurosis obsesiva, el caso del hombre de las ratas, y se le da el nombre del hombre de las ratas porque cuando hizo el reclutamiento, uno de los generales le comentó de que los chinos hacían una tortura bien extraña en la cual introducían ratas por el orificio de su adversario. Entonces esto se le quedó grabado de cierta forma a Lancer, y él cada vez que pecaba o hacía alguna cuestión que para él era impropia moralmente, se pensaba a sus demás familiares, por ejemplo, recibiendo el castigo de las ratas. Y esto para él producía, como digo, ciertas obsesiones mentales. También él tenía problemas de ludopatía. Por ejemplo, tenía deudas que no se podían saldar, todo el tiempo se inventaba deudas. De hecho, en una de las partes de los pasajes que se mencionan en el libro, Ernst Lancer comenta de que tenía una deuda con un antiguo general de reclutamiento, la cual era ficticia, donde él le debía, no me acuerdo en ese momento, pero le debía una suma irrisoria de dinero, una cuestión que no podría perfectamente no ser pagada, pero esto lo aquejaba y lo aquejaba. Como digo, fue tratado por Freud durante un año aproximadamente, y también hay que entender otra cuestión del contexto histórico, es que al menos la psicología o la clínica estaba plagada de estos tipos de conceptos como de demencia, degeneración, por ejemplo. Entonces todo orbitaba alrededor de estos núcleos. Fue tratado por un año, lo cual también fue extraño porque Freud tuvo que publicarlo contra el tiempo, por decirlo de alguna forma. Todos sus demás contemporáneos le pedían que por favor muestre algún ejemplo de esta gran técnica que era el psicoanálisis para él. Que era una gran técnica que salvaba vidas, etc. La cuestión es que esto después no se pudo comprobar porque cuando terminó el tratamiento, después Lancer fue convocado para la Primera Guerra Mundial y ahí es donde falleció. Nunca pudimos saber si es que realmente se sanó de su neurosis obsesiva. Esto posteriormente en los años, en la década del 50 más o menos, es retomado por Lacan. Y también Lacan pasa por el caso del hombre de los lobos, pero de una forma un poco más superficial, y se centra en otro tipo de análisis al que hizo Freud de estas relaciones, por ejemplo, de estas cuestiones particulares, sino haciendo una relación entre el lenguaje. Y también es bastante curioso porque el Ratten, que vendría a ser Ratten en alemán vendría a ser rata, y Heiratte vendría a ser duda. Y así que posteriormente se fue como conformando el apelativo de Ratman, y eso fue lo que hizo Lacan. Pero otra cuestión interesante que hizo Lacan, que podría ser interesante quizá en el caso de las ciencias sociales, eso tal vez lo mencioné al final, pero es el análisis fantasmal, que es, por ejemplo, observar más allá del mito individual, de lo que podría, igual le llamaban en algunos lugares el viaje del héroe. Generalmente las personas, o algún tipo de persona, o es un tipo de lógica en la que uno se suele situar en lo que vive, en la personalidad individual y como un camino. Una de las metodologías que plantea Lacan es observarte, pero desde un entorno fantasmal, tú siendo un fantasma. Si tú estás durmiendo, verte desde afuera, por ejemplo, verte desde afuera de la pieza, sentado fuera de la pieza. Y ahora el segundo caso, que igual es curioso en el fondo, es como anecdótico, que es el caso del hombre de los lobos, que se llamaba Sergei Konstantinovich Parkeyev, que nace en 1886 y va a donde Freud a la edad de los 29 años porque tenía problemas, también problemas físicos en este caso. Por eso son dos casos diferentes donde tienen dos diferentes diagnósticos.
Me faltó mencionar algo también, de que la neurosis obsesiva hasta ese momento no había sido acuñada por nadie, sino que fue el primer caso de neurosis obsesiva, que fue al final Freud, con el caso del hombre de las ratas, patentó esta cuestión de la neurosis obsesiva, lo cual después con la tradición psicoanalítica, que tampoco no es tan lejana, porque nuestros hermanos argentinos al menos tienen varias facultades del psicoanálisis, bueno, y todo lo que siguió después de la historia psicoanalítica está basamentada en cuestiones como esta, en este tipo de relaciones de burgueses. No olvidar que el Ratman, quizá no lo mencioné tampoco, pero también era un burgués, al igual que Sergei Pankejev, que es el hombre de los lobos, era un burgués, un aristócrata. Sus padres habían participado en la revolución y bueno, no tenía problemas de dinero, pero lo que sí tenía ciertas afecciones mentales, y a través de la historia, el historial clínico que hace Freud, o lo que muestra cuando publica Neurosis Infantil, un caso de neurosis infantil, dice de que Sergei, a la edad de los 4 años, sufre su primer ataque psicótico, en el cual él tenía como nana, lo que se vendría a decir nana ahora, tenía institutrices, había personas que estaban a su cuidado. Y en uno de los veranos en que él fue dejado solo con estas nanas, estaba jugando con un, si no me equivoco, con un chesswood o algo así, chesswood, no sé cuál será la traducción sobre, pero bueno, disculpa, no, chesswood, estaba jugando con un nogal, y en un momento él piensa de que se le corta el dedo, que se le sale el dedo y solamente se le queda conectado por la piel. Eso es lo que Freud llamaría el primer episodio de psicosis. ¿Por qué? Porque después se despierta, él cae, supuestamente, esto es lo que cuentan en su relato, que él cae y vuelve a la realidad y ve que su dedo estaba completamente sano. Bueno, es el primer caso de psicosis, y posteriormente a esto, esto pasó cuando tenía 4 años, y cuando tenía 5 años, él despierta muy asustado porque soñó al mirar por su ventana, que en su ventana había un árbol, como la escena, es una escena vívida, mencionaba él, es lo que convivía él diariamente, porque convivía diariamente. Entonces él, al mirar por su ventana, observa de que en un árbol hay 7 lobos que están por sobre las ramas, y los lobos tenían formas particulares porque el rabo del lobo, o sea, vendría a ser la cola, era como la cola de un zorro, y era desproporcionalmente grande en comparación al cuerpo de los lobos. También menciona de que tenía las orejas como los pastores alemanes cuando se están en posición de alerta. Lo que indicaba era de que si él se movía un mínimo, los lobos lo iban a atacar. Entonces, bueno, esta cuestión para él es fundamental, al menos para Freud, y Freud menciona de que este suceso lo cambia de cierta forma porque le empieza a dar zoofobia. Y la zoofobia se empieza a manifestar en distintas cuestiones, miedos hacia la oruga, hacia la avispa. En un momento cuenta un pasaje cuando estaba jugando con su hermana y le empiezan a perseguir una avispa y él pierde totalmente el control. O sea que era una zoofobia desatada. Y la relación que hace Freud es que el hombre de los lobos, por este miedo que tuvo vivido a los lobos, después desarrolla la zoofobia, una relación así súper simple, de cierta forma. Posteriormente la vida de Sergei fue empeorando igual, porque tenía problemas intestinales, como mencionaba, y tampoco no podía andar por sí mismo. No podía andar por sí mismo, y posteriormente cuando tiene 18 años, con una prostituta contrae la gonorrea. Todos estos problemas se fueron marcando hasta la edad de los 29 años, cuando Sergei llega donde Freud lo diagnostica, de cierta forma. Este caso posteriormente es recogido por Lacan, también por Deleuze, pero Deleuze hace una crítica a las relaciones que hace Freud, a estas relaciones que tienen que ver con la vida anterior, o sea, la vida infantil, porque Freud de cierta forma relaciona todas las cuestiones en una triada, en la triada del padre, la madre y el hijo, y todo remite a esta triada, a estas imágenes. Si a mí me pasó algo, probablemente sea porque yo haya visto a mis padres teniendo sexo tal vez cuando tenía una edad de 4 años. Cosas como esas son las que se repiten en el psicoanálisis de Freud. Ahora, no es que yo quiera decir que el psicoanálisis no sirve de nada, ni que el psicoanálisis es una porquería, pero es lo que, en el fondo, eso es las asociaciones que hacía Freud. Hay que entender también el contexto, tal vez. Bueno, posteriormente esta idea es retomada por Deleuze y Guattari en Las 1000 mesetas, en el segundo capítulo que se llama 1914, Uno o varios lobos.
Y de la interpretación que hace Freud del sueño del hombre de los lobos, Deleuze y Guattari van a decir de que el lobo nunca es lobo por sí mismo, o sea que no existe un solo lobo, que la vida del lobo solamente es posible en la manada. Y no solamente en la manada, sino que el lobo también es el bosque, por ejemplo. El lobo, en términos como más generales, más molares podríamos decir, es el ecosistema. No puede existir el lobo, todo lo que hace que el lobo sea lobo, porque si no sería otro tipo de animal en el fondo. Y bueno, algo que nos dije también es que la diferencia entre la psicosis y la neurosis es que la psicosis tiende a despersonalizarte del mundo. Cuando uno está psicótico no tiene relaciones con las cuestiones que suceden así frente a ti, pero en cambio la neurosis es una preocupación, una duda, un sentimiento invasivo de las cosas que van a suceder, de las cosas que suceden, etc. Bueno, entonces al decir de que el lobo no es lobo en sí mismo, no existe la personalidad del lobo, el lobo es una multiplicidad. Siempre todo se ve en Deleuze desde la multiplicidad de relaciones. En algún momento Deleuze también le cuestiona a Freud el hecho de por qué no haber considerado de que Sergei Pankejev, el hombre de los lobos, también no estaba traumado por el hecho de la guerra, o porque sus padres eran burgueses, o cuestiones de este tipo. ¿Por qué no existe eso? ¿Por qué el hombre lobo es un hombre lobo bélico? ¿Por qué el sueño del hombre lobo no puede ser por el devenir del lobo, por el interés del lobo? El único, y también pareciera que, por lo que se menciona en el texto, es que el único que no sabe de que el lobo es manada, que lo sabe hasta un simple niño, es Freud. Bueno, al respecto de esto, Deleuze y Guattari plantean lo que vendría a ser el cuerpo lleno, que es el cuerpo sin órgano. Es una forma de entender los grupos molares, que vendrían a ser lo más grande, lo molar, y lo molecular, que vendría a ser las cosas específicas. Por ejemplo, en el capítulo que menciono de las 1000 mesetas, se menciona también un sueño en el cual una persona está viendo hacia adelante un desierto, pero por las descripciones de imágenes no se sabe que es un desierto, solamente lo sabe en el sueño. Y adentro, en el centro, está pasando una serie de cuestiones. Hay personas cantando, hay personas, bueno, haciendo varias cosas. Y ella comenta de que siempre se sintió en la periferia y en el centro. Que estar en el centro es también estar en la periferia. Al menos, si es que no estoy ahí yo físicamente, en el centro, estoy conectado tal vez por algún sentido, por algún pie, por la mano, tal vez por lo organoléptico. Entonces, esto nos lleva a pensar, o al menos es la crítica que se hace a los sistemas que tienden a dar a alguien como rector o una ideología imperante como el único modo de conseguir las cosas, es de que el cuerpo sin órgano es un cuerpo que se resiste a la organización, un cuerpo en el que no caben, sí caben órganos, pero lo que no cabe es un organismo. De cierta forma, todo se basa en intensidades. Si es que todas las relaciones se dan por intensidades, y si es que alguna cosa se relaciona en la periferia, en el centro, se escribe una relación entre la periferia y el centro, por ejemplo, y si es que en alguna parte de este campo hay otras relaciones, esas relaciones producen otras nuevas relaciones que hacen de que el sujeto, en este caso no sería un sujeto, sino sería un devenir, se comporte, tenga otro devenir, tenga otro tipo de multiplicidad. En el fondo todo se multiplica, no hay estructuras fijas, no hay que remitir a un sujeto. En el caso del hombre de los lobos, Freud, todo el tiempo, al menos en las notas, lo que hace es una relación entre el padre faro, el padre lobo, el único lobo que queda de estos 7 lobos, el único lobo que queda es el padre. Todo se remite a este sujeto, que es también lo que se hace en el Antiedipo, en el fondo, que es la estructura edípica, creo que lo mencioné, pero bueno, la cuestión de paralelismo. Vale, con la cuestión de la multiplicidad, quería comentar tal vez una especie de reflexiones que podría ser, o lo que estoy pensando al menos en lo que se suele hacer desde la antropología o de las ciencias sociales cuando se hacen casos, análisis de vida, cuando se suelen hacer entrevistas, preguntarse hasta qué punto nosotros tenemos la herencia y seguimos con la herencia del psicoanálisis, en el fondo de no entender o de agenciar toda la ontología a un solo sujeto. Hay que entender, por ejemplo, como mencionaba Deleuze y Guattari, que todas las cuestiones se dan en multiplicidades y en intensidades, todas las relaciones conforman más relaciones, no es que necesariamente tenga que haber un rector o una idea ahí en su búnker, y no sé. La crítica que quería hacer en verdad a las historias de vida y también a los estudios de caso.
En el fondo, el antropólogo hasta qué punto, o no sé si el antropólogo finalmente, pero el cientista social hasta qué punto lleva la interpretación y la aleja de la materialidad. O sea, por ejemplo, se tiende también a hacer mucho énfasis en las relaciones que tienden a ser más de una índole interior, en esta dialéctica del interior y el exterior, y se hacen muchas relaciones en el interior, pero posteriormente no se ven las otras relaciones que ocurren, relaciones tan burdas y tan absurdas como los microorganismos que pueden vivir en tu cuerpo, tal vez, o cuestiones que escapan a nuestra visión inmediata. Y eso es una más. Vale, ahora... Dudas, consultas, preguntas, tenemos un espacio antes de pasar a la otra presentación. Para los que llegaron tarde, esta es la primera presentación de 4. Esta trata sobre específicamente un capítulo de la tesis del capitalismo y esquizofrenia. Presentó 2 casos particulares. Si alguien tuviera alguna consulta, yo tengo una, no sé si alguien lo y es que, ¿podríamos decir acaso que el capitalismo se representa a través de estos casos? Bueno, cuando estuve haciendo las lecturas, igual lo pensé, pero en el fondo pienso en el capitalismo, no el capitalismo que vivimos ahora, claramente el capitalismo que vivimos ahora probablemente se represente más en una especie de esquizofrenia, tal vez de reterritorialización de los flujos. Cuando las cuestiones pasan por el axioma del capital, cualquier cuestión que suceda, por ejemplo, en nuestras vidas, que ya podríamos decir también, que podríamos hacer tal vez un análisis de cualquiera de nosotros, siendo analítico, y podríamos saber quizás qué cosa, como en el sentido de Freud. Pero ahora lo que sucede es que a pesar de que uno tenga neurosis, tenga psicosis, sea obsesivo, todo es pasado por el axioma del capital, donde las cuestiones se tienden a uniformizar según los axiomas que podría ser el valor o otra utilidad o distintos tipos de cosas. En este sentido pienso yo de que el caso del hombre de las ratas y el hombre de los lobos remite al auge del capitalismo, porque no hay que olvidar de que, al menos porque la Primera Guerra Mundial empieza en 1914. Empieza en 1914, como te decía, el hombre de las ratas y el hombre de los lobos se estaban acercando a este contexto en el cual habían todavía colonias. Habían colonias no me acuerdo si en África y en Asia. Entonces lo que estaba buscando como el capitalismo, si es que pudiéramos unirlo, es buscar nuevas materias primas para su desarrollo. También había auge, no sé si auge, pero eran ciudades, como te decía, europeas ricas, ciudades burguesas. Pero sí, son expresiones de ese capitalismo, no del capitalismo de ahora. Un capitalismo de ahora tal vez sería, no sé, el desarrollo de ciertas enfermedades basadas en la evolución de las mismas enfermedades que tenemos antes. O sea, no sé, claro. Son transgeneracionales, por ejemplo. No, o sea, como que la cuestión sería que si yo ahora explotase, por ejemplo, de locura, eso no importaría lo más mínimo. Ese es el capitalismo en el que vivimos ahora, en el de la recodificación, todo reterritorializado por el capitalismo, por sus axiomas, por sus formas de manejar las cosas. Yo aquí podría ser cualquier cosa, quizás en ese momento, como te digo, era diferente, estaba recién empezando, el capitalismo, la tecnología tampoco existía. Claro. Igual tal vez los medicamentos podrían ser una manifestación del capitalismo, pero llevado a la salud mental. O sea, el rendimiento puede ser verificado básicamente en una persona que tenga esquizofrenia o algún otro tipo de enfermedad, y para poder rendir toma pastillas. Pienso que tal vez ahí se podría aplicar el capitalismo como en estos términos. Ya no hay un Freud para todo, no hay un psicoanalista para todo tampoco. Claro, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo que dice igual me hace recordar otras palabras que mencionaba que el otro día, de que tal vez el hombre de los lobos sería un sabio en otra parte del mundo que no sea occidente. Si vemos la lógica en la que funciona el psicoanálisis y también en la que funciona la psicología y la psiquiatría, actualmente en el siglo XXI funciona de cierta manera
tomando primero al individuo alienado de la sociedad, afectado por ella, afectado por sus padres, en el caso como Freud, la relación con el padre, con la madre, pero no los ve ellos como individuos dentro de un todo familia o de un todo sociedad, y finalmente funcionamos en base a cuando atendemos una necesidad psiquiátrica o psicológica, es cuando el individuo deja de producir. El individuo, cuando ya no es productivo para el sistema capitalista, es necesario medicarlo e incluso tratarlo, pero siempre con la lógica de que vuelva a funcionar. De hecho, las licencias médicas actualmente funcionan de esa manera. Cuando tú tomas licencia médica solamente cuando puedes dejar de trabajar. Pero si ya puedes volver a trabajar, no importa si no estás bien, no importa si estás afectado, no importa incluso si los medicamentos te están haciendo mal. Sí. Entonces funcionamos en base a eso, a la recuperación dentro de la productividad. ¿No crees tú que en ese caso Freud le hizo más daño a la disciplina más que un bien? ¿A qué disciplina? ¿La psicología? Claro. ¿O la psiquiatría? Es que la verdad es que lo de Freud posteriormente es como superado. De alguna forma lo que se dice es que el paradigma de Freud ya es superado, pero sí, yo estoy de acuerdo al menos en estos casos individuales y de otros más probablemente de que sí le hizo mucho daño, sobre todo porque hay una cuestión que también se menciona: el hombre de los lobos no es recordado como Sergei Pankejeff. El hombre de los lobos es recordado con el apelativo, el nombre propio que le da Freud. Probablemente nunca se curó el hombre de los lobos, a pesar de todos los tratamientos que le hizo Freud, y posteriormente además también es curioso porque estas personas fueron tratadas por otros psicólogos y otros psicoanalistas. Lo que sí desconozco es si es que ellos consumían medicamentos. Ahora, si es que hizo un daño o no, yo creo, o sea, como te decía, extrapolándolo tal vez a las otras ciencias sociales, yo creo que igual sí, po. O sea, el sobreanálisis tal vez a las relaciones del sujeto y la cuestión, probablemente toda la ontología que guía las investigaciones de ahora es una ontología que está equivocada y además está influida por el sujeto, por el centro, por Freud, por el Edipo, por el padre, por el falo, etc. Y estas imágenes en las que él atribuye ciertos tipos de comportamiento. De hecho, la idea ahora sería tal vez esta cuestión, no sé si superarla ni dejarla de lado, pero sí dar un paso hacia el lado y entender de que la ontología que es propuesta por el psicoanálisis o demás métodos psicoanalíticos del sujeto es una mala forma de llevar la vida, o sea, nos lleva a la destrucción del planeta en el fondo. Yo creo que la ontología tiene que ser horizontalizada, todo tiene que tener hay que entender las relaciones que existen entre yo y hasta, como le decía, la más mínima partícula que ronda alrededor mío. No sé si se puede llevar a cabo, es un ejercicio consciente, pero bueno, hay que hacer algo como eso para poder salvar a la ciencia de este abismo que podría ser tal vez el psicoanálisis, sí. Bueno, muchas gracias. Ahora se viene la segunda presentación, la del compañero Marcelo. Si quieren algo. Bueno, como no me conocen, primero presentarme, mi nombre es Marcelo Yáñez, pertenezco a la colectiva de ecosocialistas, funcionamos a nivel nacional. Normalmente las charlas las viene a dar Rodrigo Andrade, pero en este momento está en la COP30, porque me estaba avisando de que hubo un incendio, los evacuaron. Él es presidente de COP18, o generalmente también lo hace el doctor Medina Boyer, que es el que trata el tema de especies invasoras. Ahora, el tema de especies invasoras nosotros no lo tratamos aislado como un problema, como lo sí lo trata el capitalismo y lo tratan lamentablemente todos los gobiernos desde la transición hasta el momento. El problema se trata generalmente como que la especie invasora, llámese castor, llámese bisón, llámese eucalipto, pino, trucha arcoíris, son especies que son ingresadas por alguna razón generalmente económica, pero esta razón económica se ve como un hecho aislado, pero en realidad es algo sistémico. Por ejemplo, la trucha arcoíris es ingresada para el deleite de la gente que hace pesca. La gente que hace pesca deportiva es generalmente gente de estrato alto que tiene el tiempo libre y los medios económicos para poder participar en este tema. Y generalmente es así siempre cuando se ingresa una especie invasora. O por lógica de productividad, por ejemplo, el eucalipto. El eucalipto es ingresado a Chile
porque nuestros árboles, a pesar de que son de muy buena calidad, de que tienen un gran rendimiento a la hora de trabajarlos, crecen muy lento. Tenemos un eucaliptus que tenemos en unos años ya tenemos periodo de tala, y entonces ofrece una productividad mayor, el capitalismo se nutre de ello y no le importa lo que pasa entre medio, la desertificación, el tema de la acidificación de los suelos, etcétera, etcétera. Ahora, en nuestra región nosotros tenemos un caso muy específico que fue los criaderos de bisones. Los criaderos de bisones fueron ingresados más o menos como por el año 89 en Chile, específicamente acá en la región de los lagos, y tienen que ver con el lujo. La piel de bisón es utilizada como, o era utilizada en ese tiempo como bien de lujo. ¿Qué fue lo que pasó entre medio? Que se masificaron obviamente estos criaderos de bisones, donde se alimentaba obviamente el animal, lo tenían encerrado, estresado, causando un tremendo daño también emocional al animal, y para después ser sacrificados y sacadas las pieles. ¿Qué pasó? En el tanto, la moda internacional entendió que la piel del bisón no era algo bueno, porque los bisones tienen diferentes patrones, su piel no es uniforme, entonces causaba que un abrigo y otro fuera muy diferente. Entonces, ¿qué pasó? Dejaron de comprar piel de bisón. ¿Qué pasó en Chile? Los bisones se liberaron en vez de manejar el tema, se liberaron al medio ambiente. Nuevamente, lógica de mercado, mi productividad bajó, ya no lo vendo, entonces me deshago del problema, lo tiro al medio ambiente. ¿Qué causó el bisón en nuestra región? La desaparición prácticamente del huillín. El huillín no tiene recuperación. Nosotros estamos tratando de extender la vida del huillín. El doctor Medina Gómez, de hecho, trabaja en eso, pero lamentablemente la variabilidad genética, o sea, la cantidad de genes que hay dando vuelta para el huillín, no da para que la especie se recupere. Eso no va a suceder, lamentablemente. De hecho, ya algunos nacimientos de huillines están sucediendo con daño genético entre medio, justamente por la repetición de los genes. Ahora, justamente al doctor Medina Vogel le causó el hecho de que tuvo que abandonar el país, porque él fue el que descubrió después el tráfico de bisón que había aquí en la región de los lagos. Fue una situación bien complicada para él. Cuando intentaba llegar a los lugares, había gente de carabineros que les avisaba a los otros y entonces movían a los bisones de su lugar. Hasta que un día él llegó y tomó un carabinero y le dijo, me vas a acompañar. Y él dijo, ¿a dónde vamos? Y dijo, no te voy a decir. Y él le había dado el pitazo que estaban en tal lugar. Llegaron y claro, habían prácticamente toneladas de piel de contrabando. Y al otro día él lo llaman a su casa y le dice, ¿vas a ir a buscar a tu hija al colegio tanto? Le dice, porque probablemente no esté tu hija. Y probablemente tu señora tampoco va a estar. Entonces él rápidamente tiene que escapar del país porque él prácticamente, corría riesgo su vida. Esto fue más o menos el año 94. Entonces, volviendo, perdón, voy a poner un poquito mi apunte. El capitalismo finalmente, con esta lógica mercantil, es la que nos empuja a introducir especies dentro del hábitat. La especie causa el daño. Después de causar el daño, cuando se vuelve ya insostenible la lógica de mantener a la especie invasora, la especie invasora es soltada al medio ambiente o dejada correr libre, y que ya no es mi problema. Y de hecho, por ejemplo, se ven las restituciones territoriales al pueblo nación mapuche. Las restituciones territoriales generalmente se hacen en lugares que han sido deforestados ya del eucalipto o pino insigne, que son suelos acidificados que ya prácticamente no tienen recuperación. Nosotros tenemos un daño de suelos más o menos del 70%. Quien les habla estuvo trabajando en el servicio agrícola y ganadero, y justamente el hecho de evitar las parcelaciones es para que se sigan dañando mucho más los suelos de lo que ya tenemos. O sea, si nosotros habríamos empezado hace 20 años con la recuperación de suelos, estaríamos recién en el 2120, recién recuperando la cantidad de suelos necesarios para abastecer la demanda interna de alimentación. Recién ahí, pero ni siquiera hemos empezado. Se siguen aprobando subdivisiones de periodos rústicos, se sigue plantando pino, se sigue plantando eucalipto. Y al capitalismo no le importa hasta que daña a otro sector productivo.
trabajando en el SAC me tocó hablar con la gente de Aproleche y Agrocarne, y ellos, gente prominentemente de derecha, con lógica capitalista igualmente, me dicen, ¿saben qué? Nosotros queremos que ustedes paren las parcelaciones y queremos que paren a las forestales, que las forestales no lleguen ni a la región de los ríos más que de lo que ya han llegado de la región de los lagos, porque nos está afectando productivamente. El ganado se muere porque no tiene agua, pero a ellos no les interesaba antes. Hasta que atacó su lógica productiva, a ellos no les interesaba el tema de la integración de especies invasoras. Ahora, si bien se ve un poco apocalíptica la situación, nosotros tenemos que entender que aquí hay un gran enemigo que es el capitalismo. El enemigo del medio ambiente es el capitalismo, porque el capitalismo se basa en expandirse ilimitadamente. Y lo biótico tiene un límite, hay un límite biótico para nuestro medio ambiente, y el capitalismo no lo va a respetar porque necesita producir. Y más todavía, como le digo, de bienes superfluos como abrigos de pieles, como pesca recreativa, que fueron los dos ejemplos de Chile, que son tremendos. Y más encima, ellos nos exigen a nosotros, de repente, como gobiernos, como Estado, entendiendo que todos nosotros los ciudadanos conformamos el Estado con nuestros impuestos, con nuestras actividades, exigen más encima que nosotros subsidiemos parte de su productividad, como es el caso de los decretos que establecen que tenemos que pagarle a las forestales. Afortunadamente ya no está sucediendo, que tenemos que pagarle a las forestales la reforestación con pino o con eucaliptus. O sea que de lo que ustedes consumen, de lo que ustedes pagan como impuestos, le están pagando las ganancias multimillonarias a ellos. Ahora, generalmente la lógica progresista o postmodernista lo que establece en estas situaciones es los royalties, donde decimos, ok, estos tipos nos pagan un poco a nosotros para nosotros dejarles seguir dañando el medio ambiente. Esa lógica también tiene un límite y también es dañina si es que no cambiamos el método de producción. Nosotros en Ecosocialistas lo que hemos trabajado, a pesar de que Piketty y otros economistas dicen que no se puede, es el decrecimiento, que significa finalmente vivir mejor, pero con menos cosas. Necesitamos calidad de la producción, porque lamentablemente no podemos volver a las cavernas. Necesitamos, la economía circular ya se nos quedó corta hace rato. La economía circular nos habría servido hace 50, 60 años. En este momento la economía circular se nos quedó corta. Reparación, el derecho a reparar, hay varias iniciativas relacionadas con eso, que es finalmente destruir la obsolescencia programada, porque la obsolescencia programada nuevamente es otro problema del capitalismo que necesita seguir produciendo. O sea, ellos necesitan que ustedes se les echen a perder las cosas que utilizan, necesitan que estas cosas sean desechables de 3, 4 años, porque necesitan que ustedes nuevamente consuman el tema. Y nosotros, por ejemplo, ya no podemos vivir sin celulares, lamentablemente se volvieron una necesidad, y el celular también se cae, se destruye, a pesar de que nosotros antes, cuando teníamos el celular, el Nokia, bueno, en mi edad, perdón, chicos, ustedes son más jóvenes, se caían y no les pasaba nada, pero claro, ese celular duraba 10 años, 15 años, y de repente ya se le acababa la batería, le cambiamos la batería, había una lógica finalmente de mantener. Pero ahora la lógica es de la rotación del consumo para poder establecer para que el capitalismo finalmente no colapse, las contradicciones internas del capitalismo. Ahora, como les decía, el punto final, el punto como para poder dar un poquito de esperanza, es entender que hay soluciones a esto. Esto no es apocalíptico, no es que vayamos a estar en una lógica que nos va a destruir. Primero, por ejemplo, en el caso de los suelos, entender cómo funcionaban nuestros pueblos originarios. En este caso, el pueblo nación mapuche, cuando le decían, ellos son flojos porque no trabajan en esa tierra, tienen esa tierra ahí. Pero la lógica mapuche era que esa tierra necesitaba recuperarse. Había nitrógeno, había carbono que necesitaba reabsorberse para poder ser productiva. Y el capitalismo lo que inventó finalmente es, tirémosle agroquímicos que han causado cáncer, que causan otros temas de enfermedades, y también nuevamente creamos un nuevo mercado, que es el tema de la quimioterapia y otras cosas más relacionadas para poder sanar esta enfermedad que nosotros mismos causamos con el capitalismo.
Entonces volver a las lógicas un poquito más antiguas de repente es avanzar, por más que pareciera que fuera retroceder, es avanzar. Y ahí algunos amigos medio hippies, disculpen que ocupe el término como despectivo, pero que ocupan términos para disfrazar que en realidad están ocupando tecnología antigua. Por ejemplo, la permacultura. Permacultura no es nada más que la rotación de cultivos que ocupaban los pueblos originarios. Pero suena más bonito, es más subvencionable por el gobierno, entonces es como complicado luchar desde un punto de vista de clase, si es que no entendemos cuál es el gran némesis que hay detrás de todo esto. Entonces ahí es donde nosotros entendemos que las especies invasoras son un síntoma más de esto. Asimismo como el compañero que habló de las enfermedades psiquiátricas, psicológicas, pero también de cómo las familias burguesas también necesitaban mantener un estatus, entonces el hijo que tenía algún tipo de trastorno había que en cierta manera esconderlo o también sanarlo rápidamente para poder mantener un estatus social. Todos estos son síntomas de un gran problema que se llama capitalismo y es la gran enfermedad que tiene nuestro planeta y que tenemos nosotros también. Ahora, lamentablemente nosotros, y aquí hay que ser súper autocríticos, somos reproductores del sistema. A veces de manera que no nos damos cuenta o a veces a propósito. Y ahí es donde empieza un término que no me gusta mucho, pero lo voy a ocupar porque no tengo otra mejor palabra, que es el descolonizarse de la lógica occidentalista de crecer y crecer y crecer y de también apuntar también a mostrar cosas que no somos o cosas que no necesitamos. Como en algún momento escuché un dicho que es bien conocido, que compramos cosas que no necesitamos para impresionar a gente que no conocemos o que no le importan. Eso, compañeros. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas, chiquillos? Yo, tengo una acotación y una pregunta. La primera es la acotación que tiene que ver con lo que empezaste con los ciclos de nitrógeno del suelo. Ya, eso vendría para mí a ser una multiplicidad, porque finalmente todo a través del producto se pierde el proceso. Cuando la gente se fija solamente en el producto, todo lo que está detrás, que es azote de tierra, podríamos decir, obviado. Eso son ejemplos de multiplicidad de consideraciones que hay que tener. Y la pregunta era, no sé qué piensas al respecto de esto, de que, por ejemplo, yo entiendo de que por las empresas peleteras tenían los bisones, también los castores, si no me equivoco, en la Patagonia, otro problema. Y aquí en la región de los lagos especialmente está la plaga de jabalíes, o como se le suele decir por el Estado, los jabalíes. Bueno, la solución que se tiende a dar a eso es como darle más poder a los cazadores para que lo reviertan al fondo. De hecho, no sé si la casa del libre, todo no sé, posibles soluciones, lineamientos para cosas como esa. Ya, bueno, primero que todo, decir que justamente el tema de que hay un error que cometió la Unidad Popular en su tiempo, que nos preocupamos de los medios de producción, de obviamente socializar los medios de producción, que es lo que busca el marxismo finalmente, ¿cómo se llama? La sociedad, la propiedad comunitaria de los medios de producción, pero no nos preocupamos de los medios de reproducción, que son los que establecen que podamos poder seguir produciendo. Y fue el problema de la Unidad Popular, donde nos quedamos sin repuesto, el boicot económico nos jodió, entonces los medios de reproducción son súper importantes y justamente, naturalmente los medios de reproducción son el nitrógeno, el carbono que recupera la Tierra y que afortunadamente lo podemos recuperar si somos responsables con la Tierra. Ahora, eso fue respecto a tu acotación. Ahora, respecto al control de especies invasoras, el control de especies invasoras también obedece a una lógica mercantilista. Como por ejemplo, les recomiendo ir, en todo caso, hay un restaurante en Lago Ranco, cerca de Lago Ranco, que ellos cazan jabalíes y venden carne de jabalí. No les recomiendo ir a comer carne de jabalí, sino que les recomiendo ir a ver la situación. Y es un negocio redondo, por decirlo así, porque el capitalista obtiene la carne de manera gratuita, es más, el Estado incluso le ayuda y le da permiso para ello, y de vuelta te vende una carne que es muy cara, preciada, y genera un nuevo mercado. En el caso del bisón, el SAC paga, si mal no recuerdo, 15.000 pesos por bisón capturado. Y hay empresas, donde está el senador Durresti metido, junto con su esposa, que se dedican a ganarse las licitaciones de control de bisón. El problema, que esto sucede con todos los mamíferos, es que los mamíferos, cuando son mermados
en sus poblaciones, establecen métodos de salvarse. De hecho, a nosotros nos pasa, hay un efecto en los seres humanos que se llama el efecto funeral, que es cuando nosotros vamos a un funeral, generalmente o hay muchas muertes cercanas a nosotros, las familias tienden a tener embarazos, incluso embarazos no deseados, porque hay una necesidad biológica de nosotros de reproducirnos y de recuperar esas muertes. Y en el bisón no pasa igualmente lo mismo. Tú puedes tener una población de 2.000 bisones en un sector, eliminar 990 y los bisones se vuelven locos y tienen periodos de celo fuera de lo normal para poder recuperar esa población e incluso suben. Entonces, estas empresas que se ganan las licitaciones todos los años necesitan eso y no estudian más allá. Ahora, nuevamente voy a mencionar el doctor Medina Bovial y un alumno que tuvo en un doctorado. Se les ocurrió la idea de hacer una distribución geométrica de las trampas. Una trampa que se ocupa, que es en la Tomahawk, que la modificaron para acá, para que no dañe a la fauna nativa, y descubrieron justamente que es una trampa que tiene un martillo. Entonces el animal entra, el martillo le golpea y lo mata de manera inmediata. Pero con las trampas que se utilizan acá en Chile, tiene muchos falsos positivos, o sea, entran liebres, entran gatos domésticos, entran otros tipos de animales que no es lo deseable que se dañe, pero esta trampa que ellos diseñaron es 100% para bisón, pero también tiene una distribución geométrica que evita que las hembras lleguen a los machos, porque los bisones se separan cuando están fuera del periodo de celo. Entonces tú pones trampas para que no vuelvan a juntarse. Se presentó el proyecto a este gobierno y fue rechazado porque probablemente se dieron cuenta de que iba a destruir este nuevo mercado que es el control del bisón, que son millones y millones de pesos anuales que se gana, como les digo, el senador Durresti, que se ve como muy verde, pero no lo es, y su esposa, que tiene la empresa que se gana las licitaciones. Así que finalmente tenemos formas de evitar el desastre ecológico que causan las especies invasoras, pero no es negocio. Entonces, mientras sigamos por la lógica capitalista, si no es negocio, no lo van a tomar. Me gustaría opinar sobre el royalty. Adelante. Desde mi punto de vista, creo que se justifica el royalty en la medida en que se sigue amenazando a la naturaleza y por lo tanto sacando todos los recursos de la isla. Pienso a la vez también que es muy sensato pensar en las propuestas de Artes cuando dice nacionalizar las empresas de Chile, no pensando en la misma lógica de reproducción royalty, sino que pensando en la lógica de la detención, en la lógica de detenerse, de parar. Porque, por ejemplo, para los peces existe la veda, pero la veda no se cumple la medida en que está en contra del beneficio del interés de la empresa. Pero sin embargo, el caso del royalty, y en este caso de la nacionalización, permitiría justamente decir o respetar en este caso los procesos de reintegración de la tierra de todos sus nutrientes o del agua. Desde mi punto de vista, creo que perdón por lo que voy a decir, pero para aprovecharlo, el Partido Socialista, desde la vuelta a la democracia junto a la democracia cristiana, han gobernado de una manera neoliberal al permitir este tipo de cosas. Entonces, desde mi punto de vista, es por qué seguir reproduciendo incluso dentro del mismo sistema aquellas cosas que son su bandera propia. O sea, el movimiento obrero no permitiría la destrucción de la naturaleza así como así, a menos que sea para ellos. Y eso por último el Estado debería reconocerlo, o por último aquellas personas que trabajan para esto. ¿Qué opinas tú del royalty o de la posibilidad de nacionalizar en este caso los recursos naturales? Bueno, primero decir que legalmente los recursos naturales, minerales, hidrocarburos, nunca fueron desnacionalizados. O desindigenizados también. Claro, o sea, de hecho pertenecen al Estado y son entregados en concesión. Ahora, las concesiones son espurias, pero si por ejemplo cualquier gobierno, llámese Boric o cualquier gobierno de la centroizquierda, quisiera de un rato para otro nacionalizarlos, no necesita ni siquiera pasar por el Parlamento, es una labor ejecutiva simplemente de terminar con las concesiones y decir, ok, nosotros explotamos. Ahora, el problema si explota el Estado o explota un particular, es que igual vamos a tener gente con envenenamiento de cadmio y otros metales pesados.
Entonces también tenemos que empezar a criticarnos cuál es nuestro modelo de producción. Y de hecho los países que están intentando llegar al socialismo, como China, como Vietnam, en algún momento también tuvieron esta aceleración de producción, donde dañaron su medio ambiente, pero llegaron a un punto donde dijeron que nos está saliendo más caro, porque de hecho sale más caro, tapar los agujeros que está causando la crisis económica, la crisis ¿cómo se llama? Ecológica. Nos está saliendo más caro eso que simplemente parar un poco, quizás producir menos, dejar descansar los lugares o producir de otra manera. Hay minería que es un poco menos invasiva, y finalmente los royalty, claro, a ver, entendamos por ejemplo que el royalty minero tocó un 5% de las ganancias de las mineras, y las mineras recuperaron en 3 años la inversión que ellos hicieron. Entonces, no. Por ejemplo, de ese mismo royalty, las mineras, en este caso el cobre, hay un excedente del cobre que va en directa proporción y va directamente a los recursos del mismo. ¿Cómo se justifica eso desde el mismo Estado? ¿Por qué seguir reproduciéndolo? Es como seguir manteniendo los decretos que van en favor del regadío de las forestales. Eso es lo que de repente a mí no me calza respecto a las personas que llegan al poder. Por ejemplo, no sé, Bernales, que era el de Puerto Montt, llegó con un discurso súper y resulta que ya se vendió. Después, con la medida que no legisló de la misma intensidad que él decía que tenía, finalmente va cediendo espacio. Y personas como las que usted nombraba terminan teniendo licitaciones, terminan afectando leyes, terminan afectando decretos. Entonces, ¿cómo poder salir de esa trampa? Si no es dejar de pensar en fuego o en aquí me voy a desviar un poquito del tema principal, que era pero creo que es importante. Voy a volver atrás a mi presentación. Nosotros, los ecosocialistas, venimos de lo que en algún momento fue el MJL, el Movimiento Juvenil Lautaro. O sea, nosotros no pactamos, no participamos del Pacto de la Democracia, que se pactó el año 89. De hecho, como antecedente, la campaña del no se hace con dineros de Estados Unidos. Así que eso les da una idea más o menos de cómo se venía el tema. Y nosotros seguimos con acciones directas y con la guerra insurreccional hasta el año 2005. Producto de ello tenemos muchos de nuestros compañeros en la cárcel y algunos fuera del país. Hace un mes más o menos se nos murió la Marcela, que muchos a lo mejor la conocen como la mujer metralleta. Lamentablemente murió fuera del país. Entonces, nosotros, la tesis que teníamos y que falló era que la gente se nos iba a unir, que la gente iba a entender de que esta democracia pactada iba a provocar justamente lo que estamos viendo ahora. Nuestra tesis falló porque la gente estaba cansada, eran muchos años de dictadura. Nosotros lo entendemos, no guardamos ningún tipo de recuerdo de ese tipo de cosas, pero sí entendemos que finalmente sí teníamos la razón de que la democracia pactada, o la democracia cartucha, como llamaba el Mapu Lautaro en ese tiempo al proceso, iba a causar esto. Iba a causar que, por ejemplo, Arrate derechiza al Partido Socialista y lo lleva más cercano al socialismo europeo. El Partido Comunista se vuelve intrascendente porque lo dejan aislado, y solamente vuelve a tener trascendencia cuando se adscribe al sistema, y finalmente el sistema ridiculiza a cualquiera que se quiera salir de este sistema. El profe Artés, claro, muchos le dicen, lo ven como tierno, como que es simpático, pero no votan por él, porque dicen, no, es que lo veo muy extremo, pero en realidad, si te das cuenta, la situación en la que vivimos es extrema. Y no estamos viendo que, por ejemplo, el desierto lo tenemos aquí en la Araucanía, cuando antes lo teníamos en la cuarta región. Las proyecciones que tenemos nosotros es que nosotros aquí en la región de los lagos en 10 años más nos quedamos sin agua. No va a haber agua potable, vamos a tener que desalar del mar. La desalación del mar lo que causa es la muerte de toda la orilla. O sea, nuestros pescadores van a quedar sin trabajo, todos los algas, el bioma marino se va a morir. Y seguimos tapando el sistema. Entonces, según yo, ¿cuál es la salida de esto? Tenemos 2 caminos. Uno es el camino que a muchos no les gusta, que es la vía institucional. Y la vía institucional establece de que los obreros deben organizarse en un partido de vanguardia único. No podemos seguir teniendo partidos pequeñitos que luchan solos por sus lados, o movimientos, y tomarse el poder.
por la vía institucional, por la vía del voto. Esa es una solución. La otra solución es la que planteábamos nosotros. Como lo voy a decir de manera bien coloquial. Tomamos los fierros y peleamos por nuestra soberanía. Entonces, es una u otra. Ahora, hay gente dentro de nuestro movimiento que ha dicho, son las dos. O sea, una es la tesis de Miguel Enrique, del fundador uno de los fundadores del MIR, que decía que había que tomarse el poder político por la fuerza, y la otra es la de Clodomiro Almeida, que es el que establece la vía chilena al socialismo, que es la que toma Salvador Allende, que es democrática. Y ahí es donde quizás podríamos entrar de manera democrática, pero eventualmente cuando venga la burguesía nuevamente a atacarnos, tengamos los medios para defendernos y no nos pesquen como nos pescaron el 11 de septiembre, donde muchos compañeros incluso fueron a las comisarías a preguntar si los estaban buscando, y ahí mismo no aparecieron más. Entonces, como digo, es una conversación muy larga que podemos tener también en otro para no patronizar un poquito la conversación. Gracias, Marcelo. Vamos a seguir, no sé si quieren conversar un rato, sí, 5 minutos, y después seguimos o relegamos. En la pausa de cigarro, de tabaco. Mientras nos instalamos, ahora vienen presentaciones con PowerPoint. Oye, que saquen el cosito. Lo que pasa en las historias. Lo voy a dejar acá para grabarte. No, voy a hacer debemos subir allá a buscar un bar. Y estoy pensando. Del Carmelo, ese colegio que nunca del Antros. Atrás. Sí, está de la obra. Oye, sobre las... Aparte que está bien. ¿Cómo se llamaban los bisones? ¿Tienen estudios científicos de eso? Sí, de hecho el Gonzalo Medina Huel, él es el pionero acá y en el mundo sobre especies invasoras. Cuando volvió a Chile, después de que ya no lo querían matar, se dedicó justamente al tema del bisón. Pero el bisón ya causó el daño, ya no hay mucho que hacer, pero puede seguir causando daño.
De hecho, llegó a Torres del Y Paine. no cacho. Antes estaba solamente en la región de los lagos, no en la región del área. Y hacia el sur llegó a Torres del Paine y hacia el norte va como en la quinta región, más o menos. Por ahí se han visto ejemplares cerca de Villa Alemana, por ahí. Es un animal demasiado resiliente. Soporta frío, hambre, calor, todo. Entonces puede vivir en cualquier medio. Así que no cacho. Debería. Sí, yo puedo. No, yo no puedo decir que venga, pero si ahora estaban ocupados los chicos, entonces. Estaba muy sucio. No, es que hay tanta parte que está. Se lo dan a estar para normal. Pero es que la van a estar llena de la. Capitalismo y naturaleza en el sur de Chile. Sí, bueno, yo le puse sur de Chile porque era capitalismo y naturaleza. Ah, ya. Pero importante porque por lo menos los esfuerzos que hizo el MCR en su tiempo, el movimiento de los campesinos revolucionarios para socializar la tierra. Ya, compañeros, voy a presentar la siguiente presentación de Engels y la dialéctica de la naturaleza. Mi nombre es Byron Sea Mancilla, soy profesor de Historia y Geografía y estoy estudiando el Magíster en Ciencias Humanas, mención Historia de la UNA. Y esto es para el conversatorio o foro o charla del capitalismo y naturaleza. Vamos a empezar comprendiendo qué es la dialéctica. La dialéctica en sí es la forma de conversación que instala Sócrates y Platón en la antigua Grecia, siglo III a.C., en que ellos confrontan dos ideas diferentes, opuestas, sobre un mismo concepto. Por ejemplo, yo pensaba la ética, la virtud o el amor. Estos conceptos, al dialogarse, al, digamos, ponerse en toda su vulnerabilidad, generaban una confrontación que finalmente terminaba por generar un consenso entre las colectividades que se reunían a discutir estos conceptos. Entonces al final decían ya, esto es el amor finalmente, y todos te decían ya, bueno, esto es el amor. Esto tenía como propósito encontrar un significado colectivo a las palabras, digamos a los discursos o a lo que quieran extrapolarlo ustedes. Pero se pensaba sobre todo a nivel de conocimiento, de pensamiento, de palabra. No se extrapolaba a las cosas que estaban fuera de la sociedad, de las comunidades. La dialéctica de la naturaleza en Engels. Engels propone una dialéctica situada en la naturaleza para explicar cómo funciona la naturaleza. Porque antes de eso no se había planteado una dialéctica situada, sino en el pensamiento. Hegel va a retomar la dialéctica de Sócrates, Platón, y va, digamos, a decir que existen tres principios, tres leyes claves para explicar nuestro pensamiento filosófico situado en el siglo XIX, siglo XVIII y XIX, con pensadores como Schopenhauer, todo eso, banda de filósofos de esos tiempos. Se da cuenta de que así como funciona la mente, puede funcionar también el resto de la naturaleza, porque existe algo que él encontró que era como básico, que nosotros somos parte de la naturaleza, entonces somos una manifestación de la naturaleza. Entonces así como nosotros nos manifestamos como personas, como funcionamos, nuestra fisiología, nuestra biología, física, química, también así podemos comprender a otros seres vivos, o incluso al sistema Tierra, o si quieren tomar la palabra de Gaia, de planeta, al sistema planeta. Aunque parece una comprensión un poquito antropocéntrica, digamos, situar a nosotros como forma de conocer a la naturaleza, esto tiene su fundamento en la emergencia de las ciencias naturales como la física, la biología o la química a fines del siglo XIX, y que explican cosas como el calor, la temperatura, el clima, la biología, los microorganismos, cómo funcionan los seres vivos, los peces, los animales, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos científicos finalmente extraían esa parte más matemática de la naturaleza. Y Engels lo que hace acá es leer la historicidad de la naturaleza y cómo funciona, digamos, o cómo se ha interpretado. Engels va a tomar las tres leyes dialécticas de Hegel y las va a interpelar por la naturaleza. La primera ley se llama de lo cualitativo a lo cuantitativo o viceversa, que significa que
si cuando cambiamos la cantidad de cierto compuesto químico, como por ejemplo el agua, que es H2O, que es hidrógeno y oxígeno, y sacamos un poquito de la molécula de oxígeno, por ejemplo, ya no es agua, sino que es hidrógeno, 2 moléculas de hidrógeno. Ocurre lo mismo si sacamos una molécula de hidrógeno, vamos a tener H2, pero no vamos a tener agua, ¿cierto? Vamos a tener hidrógeno y oxígeno. Esta digamos, fórmula, si la ponemos a la viceversa, si cambiamos, digamos, la cualidad, por ejemplo, del agua, vamos a tener que la cantidad también va a cambiar. Se explica. Es decir, la cantidad de moléculas define la cualidad del compuesto. La ausencia de ellas, la transformación en algo diferente. Esto también lo extrapola a la cantidad de microorganismos que puede haber en un medio ambiente, que puede causar una epidemia dadas las condiciones de la clase obrera o clase más pobre, produciendo una degradación metabólica de la propia sociedad. Si hay más microorganismos circulando, por ejemplo como el COVID-19, obviamente las personas que menos fortaleza o menos defensa biológicas tienen van a morir o van a degradarse su salud. La segunda ley que toma de Hegel es la ley de los contrarios, es decir, establece que no existe la unidad de la naturaleza, es decir, no existe un sistema que podamos comprender en sí, así como una sola, así como que todo esto es la naturaleza y definimos la naturaleza así. Dice que, sino que la naturaleza se forma en los complementarios, en los opuestos, como por ejemplo esta forma del yin yang de China, que también igual tiene que ver con la aceptación del marxismo en China, que es otro estudio interesante. Esta, digamos, complementariedad de los opuestos permite la transformación de la naturaleza por evolución o por reproducción. Es decir, los seres vivos en un ambiente determinado pueden mantener su forma o evolucionar su forma. Eso depende igual de las condiciones del ambiente en que se instalen. Y esto también puede extrapolarse a la historicidad de la sociedad humana, cuando, por ejemplo, en la Francia del siglo XIX optan por una monarquía o por una república. Estos caminos los llevarán por, digamos, finales diferentes, formas de evolución diferentes. Otro ejemplo, por ejemplo, la cadena trófica requiere de 2 o más especies que se consuman unas a otras, jerarquías para sobrevivir, una por sobrepoblación y otra para subsistir. Por ejemplo, si hay muchos peces en un medio ambiente y no tiene un depredador en sí, esta especie va a tener una sobrepoblación que finalmente va a causar un desastre. Entonces, al quitar o agregar una especie exótica en un ambiente, va a producir en sí una alteración en este principio de los contrarios, que tiene que existir como un equilibrio. Y la tercera ley, que es la doble negación, de la negación de la negación, es la tercera ley que trata de comprender la doble negación o la transformación de la vida en lo siguiente. Esta no es transformarse en otra cosa diferente. Por ejemplo, nosotros mismos, nosotros transformados, no sé, en un robot, no es en sí transformarse en otra cosa, sino que comprender que la siguiente transformación de nosotros está basada en la anterior. No puede salir nada digamos, de la imaginación, porque estamos en una concepción material. Entonces, nuestro yo del pasado nosotros del futuro somos nosotros ahora, pero cambiado al futuro, pero de otra forma, que es porque, por ejemplo, si no basándonos en nuestro yo de ayer, poder transformarnos en nuestro yo de hoy. En el tiempo largo de la historia, por ejemplo, evolucionar. Nuestro yo de ayer no es el mismo que nuestro yo de hoy, o nuestro yo de mañana. El materialismo dialéctico. Para comprender la dialéctica en el materialismo es necesario comprender que todo está formado por materia y esta materia siempre está en movimiento. El movimiento transforma la materia para que ocurra la doble negación de la vida y la no vida que ocurre también en la evolución. Sin embargo, esta no puede suceder en una sociedad capitalista porque obviamente si un ambiente que no tiene oxígeno no permite la reproducción, tampoco permite la evolución de los seres vivos, sino que la muerte, la negación en sí, la negación absoluta.
En la sociedad capitalista, la dialéctica de la naturaleza es transversalizada por los impactos cuantitativos o cualitativos de la producción capitalista en el sistema mundo o mundo Gaia. El objetivo es subsumir el mundo en la lógica abstracta del dinero, que todo es transable, todo es comerciable, todo es comprable, todo es vendible, todo puede ser intercambiado. O sea, la vida hoy día en Latinoamérica, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de las infancias, de los adolescentes, que hoy día, por ejemplo, más se ve en México, que pueden ser comprados o vendidos por todo esto del narco y el capitalismo que permite que las cosas, la vida misma se venda, o lo que explicaba el anterior exponente sobre las pieles de bisones, por ejemplo. La naturaleza y las comunidades. No podemos pensarnos fuera de la naturaleza sin pensarse en un suicidio colectivo, porque nosotros mismos somos manifestaciones de la naturaleza, que dependen directamente de la naturaleza en sus diferentes manifestaciones. Que los animales, que los bosques, que las aguas, que el clima, la biosfera, la tierra, etc. Todos somos partes dependientes de las otras. Somos como una complementariedad. La transformación por lógica del dinero genera la destrucción de ecosistemas y por consiguiente la de las comunidades humanas. Eso lo podemos ver, por ejemplo, lo que decía de que les pasaban un terreno a las comunidades y estos estaban obviamente acidificados y no les permitía plantar nada. Solo podía subsistir una plantación como pino eucalipto que se meten debajo de la napa subterránea y toman toda esa agua que cualquier otra planta no podría. En la North Patagonia, por ejemplo, tenemos el caso del río Damas, que está aquí muy cerquita, que es transformado por las lógicas del dinero y la producción. La producción agroganadera, forestales, piscicultura, que producen para mercados extranjeros en su mayoría, que nosotros finalmente no vemos esa como producción que ellos, por lo que tanto se destruye. No vemos esa producción o la riqueza que sacan de las forestales, no vemos esa riqueza que sacan de la leche y la carne, sino que los vemos en los mercados premium, donde la carne vale mucho más caro que la carne normal, que la que compran en el Cugat, en el Líder, en el Unimar, y que cuestan el doble o triple de la carne normal, o la leche también que se exporta a mercados internacionales como China, que es la leche A2, que no es una leche que tenga sí una diferencia muy marcada frente a la leche normal que consumimos nosotros. Entonces finalmente la producción por la que nos externalizan la destrucción no la disfrutamos nosotros, la disfrutan los mercados extranjeros que finalmente no ven el daño que estos productos hacen al medio ambiente porque solo ven la cara, lo que se vende. En la North Patagonia también encontramos la transformación del río Pilmarquén por el empresariado hidroeléctrico que ha subsumido la naturaleza del río para generar electricidad para la producción minera del extremo norte, que de ninguna forma beneficia a la comunidad local. Producimos hoy día electricidad en estos territorios, y no solo en Pilmarquén, sino que en Chiloé, también tenemos acá más tirado a la costa, donde tanto la energía eólica que se produce, la energía hidroeléctrica, todo va a parar a la minería del norte para producir cobre, para producir litio y finalmente que se exporta como materia prima del extranjero y nosotros nos quedamos a nivel país con alrededor del 10% de esa riqueza cuantificada. Entonces no disfrutamos al final de nada de la riqueza que se produce en el país. O sea, es una tremenda destrucción que finalmente no disfrutamos de ninguna forma. La biodiversidad de la North Patagonia dice que los animales de la North Patagonia están siendo exterminados silenciosamente por las lógicas de producción, como explicaba, por ejemplo, con el bisón. Por ejemplo, el pudú. ¿Dónde han visto ustedes un pudú acá cerca de nosotros? O un puma, siquiera. O un pez, siquiera que se vea en el río. No existen ni peces, ni moluscos, ni crustáceos. ¿Dónde están los seres vivos de los humedales que viven en Osorno? No sé, del humedal Las Quemas, del Baquedano, los humedales del río Dama. ¿Dónde están los animales? ¿Dónde están los sapitos? ¿Dónde están todas estas aves? No hay nada. Para tener una dialéctica, digamos, situada en nuestro territorio, tenemos que permitirnos comprender que existen cambios en la cualidad y cantidad
que existe una perturbación en la complementariedad de los contrarios, es decir, que la naturaleza no se le permite funcionar como podría hacerlo, no se le permite a los peces reproducirse, a los animales habitar el territorio y tampoco a nosotros aprovechar esas relaciones que hace 500, 600 años teníamos con los animales, de que por necesidad nosotros cazábamos, consumíamos animales de la tierra, de los ríos, teníamos plantaciones, recolecciones de los árboles nativos, y todas esas relaciones con la naturaleza hoy día ya no existen. O sea, nosotros nos han hecho dependientes de los mercados, de los supermercados, de las exportaciones por medio de agencias internacionales que traen productos de China, de India, productos donde los niños, los adolescentes trabajan para producirlo. La dialéctica nos permite decir que necesitamos negar lo que ha sido negado, es decir, desplazar a los que han desplazado para poder revitalizar las redes interespecies de como seres humanos teníamos hace 500, 600 años. Y para terminar, la dialéctica en la vida. Una dialéctica de la biodiversidad nos permite observar que existe sensibilidad en los animales, que existe sufrimiento y muerte, que existe alteraciones y dolor. Todos los manuscritos científicos que salen acerca de, por ejemplo, las reducciones de oxígeno en el agua, de la sedimentación de las riberas de los ríos, de la deforestación, de la cantidad, del porcentaje, no tienen en sí una historicidad o un diálogo con la sociedad, sino que son meramente conceptos matemáticos, como Engels lo veía en su tiempo acerca de todos estos descubrimientos científicos. Entonces, nuestra tarea, digamos, como sociedad es interpretar estos conceptos, darles una historicidad, un significado, un impacto, porque todo esto es medible. No es que nosotros tengamos simplemente una opinión sobre la degradación de la naturaleza, sino que todos estos instrumentos científicos ya están, solamente queda interpretarlos. Y por último, no podemos permitir que la vida se convierta por completo en una no sensibilidad, insensibilizarnos a nosotros mismos, en una no vida, en una externalidad del consumo, que todo lo que consumamos no veamos vida en el consumo finalmente, que nos despojemos tanto o nos desaparezcamos tanto nuestra identidad como ser humano, como parte o manifestación de la naturaleza, y veamos que todo a nuestro alrededor es una mercancía, algo para consumirlo, algo para venderlo. Esa ha sido mi presentación, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, duda que les haya quedado, o no, quizás no entendieron nada, ¿sí? Tengo una pregunta específica. ¿Qué es la leche A2? Sí, es un presupuesto. La leche A2 es la leche que ustedes la pueden encontrar en el Jumbo, que es una leche que en sí las personas no los hincha. Eso es como el beneficio principal que tiene esta leche, que no inflama. Y esta es como una leche premium que se vende, entonces se vende como al doble de la leche normal y no produce efectos de hinchazón en las personas. Y eso también genera beneficios como menos probabilidades de generar cáncer, de gastritis, etc. Entonces igual, esa leche igual podríamos producirla para todas las personas, pero se vende al mercado premium. Es igual que la carne. La carne, estos cortes que como premium no se venden en el animal como en el centro, sino que se venden en carnicería especializada, que son más enfocadas en más personas con más recursos. Así como una casa. Te tengo más una acotación que una pregunta que podemos dialogar en el fondo. Sí. Que por ejemplo ya la cuestión esto de negar lo negado, ¿cierto? Sucede que cuando se negó lo negado, esto no es solamente una cuestión que opera en el plano de las ideas, de los idealismos. Bien, nosotros podríamos negar cualquier tipo de lógica que tiene que ver con el capital y sin embargo seguir viviendo de una forma capitalista, por decirlo de alguna forma, aún si bien nosotros idealmente, idealizados ya, estemos en contra de todo sufrimiento animal, y es probablemente lo que diríamos todos nosotros de la destrucción de la naturaleza, etc. Así que esto no es acompañado tal vez por un agenciamiento o una acción, termina simplemente en la nada, en un idealismo infantil de los nuevos idealismos. Entonces, no sé, pues yo encuentro que igual es complicado el fondo negar la negación justamente por cómo estamos de presos, por decirlo de alguna forma. Que todas las actividades que tú realizas diariamente tienen que ver justamente con los medios de producción capitalista y puede ser
No sé si fuimos obligados a eso, pero bueno, tiene que ver con eso. Entonces, es complicado eso, negarlo, lo negado. Claro, esa es la cuestión, porque igual se piensa actualmente de otra forma en relación a eso de la negación de Engels, porque esta negación nos permite ver, digamos, al futuro o los futuros posibles. Entonces se ha escrito otros ecomarxistas, creo que del más zona oriente de la India, han escrito sobre las sobre creo que la posibilidad de la posibilidad, que es básicamente en base a la historia pasada, al presente que tenemos, ver las posibilidades futuras y dialogar en torno a eso. Entonces ver cómo de forma dialéctica igual, pues, de que nosotros tenemos ahora un ambiente, hay que reconocerlo, entonces tenemos que ver cómo de ese ambiente que tenemos ahora vamos a seguir en adelante. Tener como una forma de proyecto finalmente, porque todo este materialismo dialéctico, materialismo histórico, finalmente lo que busca es construir una planificación de la sociedad humana, que es básicamente lo que tenían nuestros ancestros. Y tampoco debemos decir que nosotros volvamos a nuestros ancestros, busquemos un ejemplo ahí, porque igual tenían digamos, sus puntos negativos. Eso es lo que puedo decirte. Si alguien más tiene algún comentario. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Que si quieres agregar algo más? O sea, quería leerles un pasaje, por ejemplo, de que escribió Engels. En el contexto de la colonia española de Cuba, en el siglo XIX, Engels dice: ¿qué les importaba a los plantadores españoles en Cuba, que quemaron los bosques en las laderas de las montañas y obtuvieron de las cenizas suficiente fertilizante para una generación de cafetos muy rentable? ¿Qué les importaba que la fuerte lluvia tropical arrastrara después el estrato superior desprotegido del suelo, dejando solo roca desnuda? En relación con la naturaleza, como en relación con la sociedad, el actual modo de producción se ocupa predominantemente solo del resultado inmediato, el más tangible. Y entonces se expresa la sorpresa de que los efectos a menudo remotos de las acciones para este fin resultan ser bastante diferentes, son en su mayoría de carácter opuesto. Ese es un texto de Engels. Con eso finalizo. Muchas gracias. ¿Queda la última presentación? ¿Puedes dejar el micrófono? Sí, Para la ¿la descargar? el más claro. ¿Estás tomando fotos? Exacto, se me unas cuantas, pero bien. En ese momento. ¿Está en tu bolsa? Sí, cualquier cosa. Tengo algo para ver, pero vamos a ver si me acuerdo. Creo que ya se ha hablado. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Felipe Soto, soy antropólogo, salí de acá de Los Lagos y de manera obsesiva me puse a pensar sobre la naturaleza y los hombres. Pero para poder obsesionarme con esos dos temas era necesario un poco entrar en una dinámica de saber cómo pensamos lo que pensamos. Eso es una pregunta que desde la actualidad, por decirlo así, la ha trabajado Francisco Varela desde las neurociencias, pero ha tenido muchas ramificaciones tal vez extremas dentro de la misma neurociencia, tratando de llevar todo hacia lucecitas dentro del cerebro.
Entonces, para no entrar en una dinámica de querer verlo todo como de la manera sintética a través de luces, la idea es un poco tensionar estas categorías y empezar a preguntarnos desde dónde viene lo que conocemos. Y ante eso, por ejemplo, de lo que ha pasado hoy día, tenemos, por ejemplo, hoy día se ha hablado de Engels. ¿De dónde es? De Europa. Este sujeto, de Freud, ¿de dónde es? De Europa. Bueno, yo mismo, lo que estoy presentando ahora, ¿de dónde son? Probablemente europeos. Y acá el compañero Marcelo lo que nos trajo aquí fueron especies de alguna manera exóticas que están invadiendo. Vienen de afuera de nuevo. Entonces, queda preguntarnos qué pasa, por qué todo viene de afuera. ¿No tenemos acaso un pensamiento que sea propiamente de nosotros? Al parecer no. Entonces, se ve demasiado pequeño. Pero aquí lo que quería un poco mostrar es que la ciencia en realidad es anglo-europea. O sea, todo viene desde Descartes, o como se le llama. Él lo que nos viene a mencionar y tensionar es que en el contexto que él se encuentra, que en el 1461 creo, aprox, él lo que nos viene a decir es que el mundo en sí necesita una alternativa. Y esa alternativa viene de decir, bueno, lo que propone Copérnico y Galileo Galilei no es suficiente. Necesitamos terminar con el cristianismo, necesitamos terminar con los escolásticos, que eso de alguna manera es el pensamiento que se venía dando de la Edad Media. Entonces lo que él propone a través de meditaciones metafísicas es una posibilidad, mira, 1641, disculpe, soy medio disléxico. Lo que él propone es una manera de ver las cosas, una manera de objetivizar el objeto, ¿cachai? Entonces lo que él dice es que hay un método y ese método es deductivo, o sea, de lo general a lo particular. Y después hay un propósito que es alcanzar cierta certeza de algo en específico, o sea, objetivizarlo. Y para poder objetivizarlo primero necesita hacer una hipótesis que posteriormente se va a evidenciar. Ese es el fundamento racional. Y de nuevo, el instrumento, la duda y el análisis es que la posibilidad de después como rearmarlo. Es como uno es pequeño y trata de desarmar un objeto, es como verle todas las piezas y la idea es volver a armarlo. Eso es un poco lo que se podría decir que es el método cartesiano. Entonces, de nuevo, ¿de dónde viene el método cartesiano? De Europa. Si uno se pone como a problematizar la manera de conocer que ellos tenían, también vamos a encontrar de que ellos constantemente están buscando una trascendencia de las cosas. Es decir, que si ellos pueden objetivizar algo, quiere decir de que eso eventualmente va a llegar a un lugar. Y eso es la idea evolucionista que empieza también en estos tiempos. Si bien Darwin es mucho más cercano al siglo XIX, ya desde antes se empezaba a complejizar y a categorizar estas ideas de la posibilidad de trascender. Y eso es la cultura que tenemos hoy día. La cultura básicamente de decir que todo nos lleva hacia algo. Por eso la autopoiesis en un momento tuvo una relación muy intensa respecto al nuevo pensamiento, porque ya no es hacia adelante, sino que es hacia el punto mismo en este caso de reproducir la vida. O sea, vuelve al punto en el cual va avanzando. A ver, es como decir, permiso, como que todo va hacia allá, ¿no? Pero ahora con la autopoiesis todo es distinto, todo va acá. Pero no quiere decir que se quede aquí, sino que va avanzando, entonces va así. Entonces ellos lo que hacen para describir la autopoiesis es cómo hacer el mundo. Esa es su manera de describir la autopoiesis. Pero volviendo al tema de cómo pensamos, en realidad nosotros como latinoamericanos tenemos un pensamiento europeo. Sabemos lo que la colonia hizo y sabemos los estragos y el genocidio que hubo de por medio para poder sostener su propia doctrina, que en este caso es trascendentalista. Entonces, ese paradigma, hay que considerarlo que desde 1641 estuvo imperante, por lo menos hasta cuando aparece Kant, o hasta cuando ya se empiezan a problematizar estas mismas categorías desde la fenomenología, es decir, ya no importa el objeto X, sino que importa el fenómeno como objeto. Y ahí es donde se empieza a tensionar en realidad que el cuerpo ya no es lo único que importa, sino que es el fenómeno en sí mismo, su entorno. ¿Ese entorno cuál es? ¿Cuál será el entorno de los sujetos? Bueno, entonces el paradigma imperante de conocer a los europeos nos llevó a una reproducción de un sistema.
Si nosotros estamos pensando de una manera específica, obviamente van a haber materialidades de los pensamientos, por ejemplo, las instituciones públicas, por ejemplo, el sistema, por ejemplo, el colonialismo, por ejemplo, la capa social que todo esto empieza a manifestarse, ¿no? Es decir, no sé, la idea de democracia, la idea de liberalismo, la idea de marxismo, todo eso viene de Europa. Pero por lo tanto se empieza a enraizar en una manifestación que en realidad es la cultura. Y ahí está la capa cultural. Pero nuevamente, ¿es solo el humano lo que importa en todo esto? Ya uno podría empezar a tensionar con lo que hemos escuchado y en realidad no es solo el humano lo que importa. De hecho, el humano es lo que menos importa, porque en realidad aquel ser que en realidad contiene todo es la naturaleza. De alguna manera de ahí venimos. Y lo que se intenta tensionar constantemente es cuál es la relación del humano con la naturaleza o la naturaleza con el humano. Entonces la crítica al sistema que le podemos hacer es que cuando trata de hablar sobre la naturaleza, es lo que utiliza son discursos. Y estos discursos muchas veces son extractivistas o son violentos contra la naturaleza. Por lo tanto, hacia el humano mismo también. Sus prácticas, bueno, por ejemplo, de extractivismo, por ejemplo. Pero sin embargo, también tiene la posibilidad, como les decía delante, como es trascendente, de superar aquellos límites. Entonces, superar aquellos límites como cuáles, si estamos hablando de capitalismo. Superar los límites, en este caso, si para un año se espera X cantidad de ganancias, en estos términos la idea es que al siguiente año esas ganancias dupliquen lo que ya antes había. O sea, trascendentalista, es una visión trascendentalista de las cosas. Esto es muy burdo, pero sin embargo está aplicado en prácticamente todo. Entonces la naturaleza como objeto es lo único que nos vendría a decir, ya, acá si está X nuevamente, esperemos que vaciando esta X, al otro año nos den 12X. Es absurdo. ¿Cómo vamos a poder, si mientras estamos sacando y sacando, cómo al otro año vamos a querer tener el doble? Bueno. Sin embargo, ante esto, y bueno, mi trabajo un poco en el magíster se trata de ver la posibilidad de encontrar una alternativa, no para nosotros, sino para estos sujetos. Una alternativa para el sujeto europeo, en este caso el sistema europeo necesita algo distinto a lo que ya tiene. ¿Cuál es una alternativa que yo veo con esto? Es empezar a situar el conocimiento. Es decir, lo que antes se veía en Europa, dejémoselo a los europeos. Nos queda preguntarnos por esto, aunque ni se ve. Ahí dice el continente de Abya Yala. ¿Cuál es el continente de Abya Yala? ¿O cuál es el continente en el que nos encontramos? Tampoco sabemos, porque hubo un genocidio. Pero ante eso es muy legítimo preguntarse, bueno, ¿cómo piensan estos sujetos a diferencia de estos otros? ¿Cuáles son sus presupuestos mentales que utilizan para, en este caso, observar la naturaleza? Y ahí entramos en algo muy, muy interesante que es Spinoza. Aquí, de manera provocativa, pongo una opción europea para los europeos, porque Spinoza es europeo. Entonces, para evitar este tipo de decir como, ya, aquí está Latinoamérica, y aquí está Europa, porque es pequeño, no vamos a sacar un loco de acá para venir a decirle a ellos qué es lo que tienen que hacer. Eso nunca se va a ser aceptado. Y al contrario tampoco, no deberíamos aceptarlo, que tengamos un europeo diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Pero, como les mencionaba, la idea en el magíster es darles una alternativa a los europeos. Entonces los europeos, desde el punto de vista de Spinoza, es muy interesante porque él ya no va a ver la naturaleza como algo trascendente, como lo hacía Descartes, sino que él lo que va a hacer es ver a la naturaleza como algo autopoyético, casi. O sea, algo que se reproduce por sí misma y todo lo que sale de la naturaleza es solo producto de la naturaleza, no necesita ningún agente externo. La naturaleza es capaz de producirse a sí misma. Entonces, si con Descartes teníamos el pienso luego existo, acá es todo lo contrario, Deus sive natura. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es la naturaleza. Entonces el conocimiento para Spinoza es captar lo razonable de ese orden, pero ese orden también puede ser caos. Así que ese orden, por lo tanto, sería necesario.
Ahí está. Después, el Dios manifiesto de Spinoza sería en este caso la naturaleza. Ya no estaríamos pensando en un Dios diferente a nosotros. Por ejemplo, con Descartes, el Dios es algo distinto del humano. Para Descartes, el humano es distinto de Dios. Para Spinoza, el humano y Dios vienen de la misma sustancia. Pero el humano, en su incapacidad cognitiva, que solo puede ver y pensar, no puede llegar a llegar a la concepción de un Dios. No puede alcanzarlo. Pero sin embargo, existe una manifestación de ese Dios. Y esa manifestación de ese Dios es la naturaleza. Y ya con eso ya no estaríamos superando el paradigma cartesiano de conocer. Entonces, si Dios es la naturaleza, quiere decir que todos venimos de una sustancia única. Esa sustancia única es nuevamente la naturaleza. Por ejemplo, la naturaleza puede llegar a crear infinidad de cuerpos, según Spinoza. Por ejemplo, puede crear animales, plantas, hongos, y de ellos puede a la vez, todos ellos son diferentes. No sé, ¿han visto? Bueno, está la gente que es gemela de alguien, como mellizo, pero en sí la naturaleza siempre reproduce algo distinto a pesar. Desde Spinoza siempre va a haber algo similar. En este caso no sabemos qué es, pero en este caso sería la sustancia. Eso es lo similar a todos. Todos venimos de la naturaleza. Pero en la multiplicidad de cuerpos está la diversidad. Eso quería decir. Entonces esa diversidad de los cuerpos solamente sucede porque es la naturaleza la que reproduce. Por ejemplo, si se lo pidiéramos a Elon Musk con Tesla, no podría reproducir infinitas cosas porque su mente en realidad no le cabe el infinito. Sin embargo, la naturaleza sí. Esa es una diferencia tangible y real. Y bueno, y el método de demostración, el método para Spinoza, a diferencia de Descartes, es la demostración geométrica. En Descartes, la demostración debe ser algo que a través de la duda uno pueda hipotetizar. Pero desde Spinoza, todo tiene que ver con una cuestión geométrica. Tal vez Byron podría llegarnos más tarde a decir lo que es el método euclidiano, pero mientras tanto, no es necesario. Bueno, entonces, ¿por qué es necesario tensionar estas cosas? Una, porque nos ayuda a reconocer el colonialismo que se reprodujo y nació en Europa. Al mismo tiempo, una vez que lo reconocemos, también podemos descolonizar discursos o anticolonizar discursos o simplemente tensionarlos a cada rato. Y por último, y asimismo también restituir saberes, o sea, los saberes que esos sujetos tenían en Europa, dejémoselo a ellos. Mejor preguntémonos cuáles son nuestros saberes o cuáles han sido los saberes que han estado acá. Entonces, ¿cómo piensan y cómo han pensado los habitantes del continente Italia? ¿Cómo lo han hecho? Y ahí es donde tengo una carta bajo la manga. A través de los hongos, a través del guachuma, por ejemplo. En Latinoamérica se ha pensado no a través de la racionalidad, que sería cartesiana. En Europa, por ejemplo, para hablar de Dios, en Europa tendrían que llegar a través de la racionalidad. Y eso es europeo. A través de la racionalidad, ¿no? O sea, solo pensar. Pero en Latinoamérica, para poder llegar a imaginar o estar cerca de ese Dios, había que comer. Comer es distinto de pensar. Pensar no es una acción en sí misma, sino que es una acción metafísica que por lo tanto no existe. Pero comer sí. O sea, si ahora mismo todos comiéramos hongos, obviamente vamos a causar un conocimiento. Y ese conocimiento no va a ser racional. Entonces, esa tal vez es la paradoja entre el continente europeo y el continente Abiyayala, que acá en el continente nosotros conocemos a través de la comida. ¿Cachai? Si lo comemos un hongo vamos a conocer algo, si comemos un guachuma vamos a conocer algo. Bueno, como decía ahí, entonces la práctica es comer y conocer. Comer y conocer, y creo que se aplica a todos los ámbitos.
porque todo ello produce una experiencia. Y a través de la experiencia aprendemos y conocemos. Entonces, ¿dónde aplicamos lo conocido? En el territorio. A través de dos cosas. Uno, a través de un yo narrativo, que sería una especie de perspectivismo, o decir, este es mi punto de vista y compartimos todos a la vez distintos puntos de vista. Entonces, la experiencia individual trae el significado, pero la experiencia narrativa trae el sentido colectivo. O sea, el sentido colectivo es probablemente lo que nos dé un discurso, y ese discurso va a ser necesariamente en relación al territorio. ¿Y el territorio qué es? ¿Qué nos diría Ter del territorio? El profe nos diría que en realidad es una tensión de relaciones en las cuales el poder está entre medio, pero también está el lugar. ¿Y qué diría el profe del lugar? Es que en realidad desde ahí también se pueden crear otros tipos de sensaciones como la topofilia, el sentir un amor por el lugar en donde nos encontramos. Y según Spinoza, el amor es una manera de conocer. Ya para ir finalizando, hay un relato colectivo, que ese relato colectivo en realidad es una fuga de los límites del sistema. Utilicemos la trascendencia para por último trascender el sistema y volver hacia nosotros mismos, hacia un relato colectivo. Y bien, ¿cuál es el sistema que nos gobierna? ¿Y qué hacemos con ese sistema que nos gobierna? ¿Cómo conocemos lo que conocemos en estos tiempos? Yo diría que lo que queremos conocer no es racional y que por lo tanto deberíamos todos, tal vez en algún momento, comer. ¿Qué cosa? Hongo. Y por último, ¿cómo gobernarnos como multitud? La idea de pueblo no está, por ejemplo, pero sí la idea de multitud. ¿Por qué? Porque la idea de multitud abarca a todos los grupos humanos pequeños. La idea de pueblo en realidad es una cuestión que se podría seguir complejizando un poco más, pero probablemente venga de Europa. Entonces, si queremos superarlo, tal vez podríamos utilizar la palabra multitud, y si lo aplicamos al continente, nos sirve. Entonces, una pregunta: ¿solo somos una referencia de la cual podemos aprender? ¿Solo somos una referencia de la cual nosotros podemos aprender? ¿Qué cosa? No sé. Pero eso que aprendemos nos servirá tal vez para enfrentar discursos neocapitalistas. ¿Los hongos nos enseñarán algo que finalmente podemos utilizar para enfrentar discursos neocapitalistas? Dejo la pregunta planteada y con eso me voy. Muchas gracias por su atención. ¿Dudas, preguntas, consultas? Igual tengo algo para leer. Opinión. Mira, en un principio, que es una cuestión que ya hemos dialogado quizás otras veces, que, claro, al final diste clavo a mi parecer cuando comentaste de cómo se utilizaría en la ciencia, porque una cuestión que yo creo que es un poco peligrosa de hacer y que se suele hacer generalmente es otorgarle todo el poder de las ciencias al capital o a Europa, y eso es criticado también. El perspectivismo se le critica esta cuestión de que en el fondo no se le puede negar el acceso a las ciencias o el saber de los pueblos. Eso existe, ahí está en el clavo justamente. Yo no sé cómo lo verán los demás, pero me parece que al menos las ciencias naturales tienen que ver con el control de fenómenos naturales que son universales en el fondo. Ahora la cuestión es cómo se utilizan estos conocimientos, si para explotar o qué. Ahora otra cuestión más que me parece interesante, que es, claro, nosotros deberíamos dar cuenta del saber de los indígenas, ¿cierto? Pero esa cuestión se hace. No digo que lo hagamos de buena manera, ni siquiera digo que lo haga yo, pero el Estado, por ejemplo, el Estado se da cuenta del saber de los indígenas, tanto así que los cefanen, tú sabes todo este rollo, sí. Escuelas interculturales, y ahí estamos nosotros los antropólogos dando vueltitas, intentando ayudar a esta gente por el Estado también, porque igual intentando como extraer su saber y cómo piensan ellos, qué hacen, pero no para aplicarlo a todos, sino que para aplicárselo a ellos mismos como una especie de reducto. Claro. Eso es una cuestión ahí el colonialismo se separa, el Estado se separa de sus mismos objetivos, en tus mismos términos, como que el Estado dice: ya, ustedes quieren ser un pacto intercultural, les voy a ayudar en todo lo que sea, pero para que lo hagan ustedes mismos. Pero el Estado vuelve a separarse y vuelve a seguir en su dinámica de reproducción, reproducción sistémica en este caso, que sería capitalista, ¿no? Y bueno, otra cosa más que también, claro, el conocer a través del comer es interesante, porque el comer es una práctica que no se puede evitar por mucho tiempo si no mueres.
pero también como si es que separamos las cosas y las vamos seccionando, hay otra práctica que tampoco quiere respirar. Claro. A través de respirar también podríamos conocer en el fondo. Claro. La cuestión es la multiplicidad de todos los... Es que al final igual la comida se huele. Sí. O no sé, porque es como los sentidos en conjunción, por decirlo de alguna forma. No sé ni siquiera si se concretan los sentidos, pero no sé, como en intensidades, claro, sí se conoce. No sé si una sola cuestión específicamente hacer énfasis en eso. O sea, de que se puede, se puede. Se podría tener el énfasis en un solo conocimiento y sería respecto a la sustancia que se come. Por ejemplo, el azúcar igual se come, y el azúcar igual sirve para pensar. Y hace mal también. Sí, no diabetes. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario, crítica, aporte? Yo tengo un comentario relacionado con la forma en que se ha pensado la naturaleza en Occidente, porque mencionabas igual que de cierta forma los europeos tampoco pueden extrapolarse a nuestro continente o usarlo nosotros para pensar en la naturaleza porque son europeos y de otra forma de realidad. Pero hay que considerar igual que nosotros o nuestra realidad ha sido, digamos, colonizada y tenemos también herencia europea nosotros. No somos indígenas, o sea, tenemos parte de indígena, pero como una dialéctica de la doble negación. Claro, tenemos que ver lo que ha sido, digamos, negado en base a lo que ya existía antes, que eran los indígenas y la colonización. Entonces pensar igual o negar los autores extranjeros no creo que sea como algo plausible para un análisis de nuestra identidad, por lo menos. Por ejemplo, aplicando ese comentario, lo que hice fue negar a los europeos a través de una doble negación. Negué primero a Descartes y después nuevamente negué a Spinoza. ¿Pero para qué? Para que nosotros demos cuenta a través de nuestra propia historia que nosotros también tenemos una historia y que también tenemos una manera de conocer que no es como ellos la pintan y que muchas veces la alternativa que ellos plantean se parece muchas veces que nosotros ya teníamos acá antes de ellos. Ahora, eso igual me lleva a lo que quería como leerles, que es el tema de la ausencia. La doble negación en realidad es ausencia. Les voy a leer una cosilla, que si tienen tiempo. Ya, ahora sí. En un sentido, los vivos, como el fasmido que confundimos con una rama, son aquellos que pasaron desapercibidos. Si yo rompo una rama, es un poco complejo, pero podemos desmenuzarlo. En este sentido, los vivos, como el fasmido de una rama que confundimos, son aquellos que pasan desapercibidos. Si yo rompo una rama, en realidad hay otro ser que está siendo desapercibido, ¿cierto? Si yo rompo una rama, quizá no era una rama y un bichito en realidad era lo que nosotros pensamos que era el chasquido de la wea. Perdón por usar la wea, pero en un momento se dice. Entonces, si la base se rompe, nosotros pensamos que es un bichito, ¿no? Pero en realidad no es un bichito, simplemente se escondió tras ese chasquido, ¿cachai? Ahora eso mismo lo podemos aplicar a los muertos. Son los muertos ausentes quienes hacen el fasmido viviente lo que son como sobrevivientes. Es decir, hay muertos, por ejemplo, en los animales, la idea de evolución, ¿no? Se supone que uno murió y otro supo adaptarse mejor. En realidad no es así, sino que hay seres que murieron para que otros sobrevivieran. No es que haya alguien más capaz que otro, sino que hay otro que murió para que la capacidad que en ese momento tenía le sirviera para sobrevivir, en este caso avanzar en su vida. Entonces, este énfasis está puesto en lo que no está presente, o sea, una doble negación podríamos aplicar. Sin embargo, esta ausencia genera una clase de presencia que es invisible. Los insectos palos que cada vez se confunden con más ramas. Podríamos hablar un poco de ello, ¿no? Como de la ausencia, en realidad es una presencia la cual permite, a través de la invisibilidad, sobrevivir.
simplemente en términos evolutivos, evolucionaron. A través de la muerte de algunos, permitieron la evolución de otros. Ya esto es distinto a como se veía antes, que era que por capacidad había otros que evolucionaban y llegaban a un estadio más grande. En realidad los muertos fueron los que posibilitaron esa cosa. Bueno, entonces, lo que estos insectos sobrevivientes son el producto de todas las cosas que le pasaron a otros. Y aquí, ya para finalizar, es como la frase de Sartre que dice: somos lo que hicieron de nosotros, no sé cómo se dice esa cosa, pero si alguien se la busca, somos lo que hicieron, pero es eso, ¿no? Pero aplicado a animales sería: los insectos sobrevivientes son el producto de las cosas que le pasaron a otros. El producto de nosotros a hoy día, eso es lo que le pasaron a otros antes. Y si nosotros hoy día estamos acá, no es por capacidad, sino que por ausencia de otros. Y ya con eso, muchas gracias. ¿Duda, consulta, pregunta, algo? ¿No? Bueno, chiquillos, muchas gracias por todo, por haber venido. La gente que se enteró a través de redes sociales, muchas gracias. La gente que se enteró por redes internas, también muchas gracias. Y nosotros somos el Laboratorio Interdisciplinario de Naturaleza y Humanos, el LINC. Bueno, el LINC, sin eso. Y nos dedicamos un poco a esto, a mostrar lo que estudiamos, lo que investigamos y por sobre todo divulgar el conocimiento y tensionarlo. Y siempre las críticas son bienvenidas y de todo tipo. Y aguanta. Así que ahí para la próxima. Igualmente, si se quieren integrar, es decir, si quieren profundizar sus propios temas de investigación, apañamos eso. Así que muchas gracias.